Hola, hola queridos hermanos, es un gusto saludarlos, es un gusto saludarlos a través de este canal, a través de este medio. Les deseo bendiciones en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Espero les tenga llenos de toda clase de bendiciones, hermanos. Hoy quiero compartirles unos versículos a esa gente que vive según el mundo, a esa gente que vive en esta vida y lleva una vida desordenada, una vida placentera, una vida pues completamente entregada al mundo. Quiero hablarles a esas personas que se dedican a vivir según el mundo, hermanos. Vamos a ver qué es vivir según el mundo. Vamos a analizar aquí, hermanos, con estos versículos, qué significa vivir según el mundo. ¿O qué pasa cuando nosotros vivimos según el mundo, según la carne, pues también? ¿Qué pasa cuando nosotros vivimos de esa manera? ¿En qué nos convertimos o qué pasa con nuestra relación con Dios? Vamos a leerlo. El primer versículo está en Primera de Juan 2, versículo 15. Vamos a analizar este versículo, pues, perdón. Vamos a leerlo de la palabra de Dios para que analicemos, para que reflexionemos, para que aprendamos a conocer más de Dios a través de su palabra. Vamos a ver, hermanos, Primera de Juan 2, versículo 15 dice: No amen al mundo, ni lo que hay en el mundo. Si uno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Miren, hermanos, el Señor aquí está haciendo, nos está diciendo, nos está informando, nos está previniendo que no amemos al mundo. Porque si amamos más al mundo que a Dios, el amor del Padre no está en nosotros, pues. No existe cuando nosotros amamos el mundo. Aunque nosotros gritemos, yo amo a Dios, yo creo en Dios. Pero si llevas una vida desordenada, una vida completamente lejos de Dios, una vida de pecado, llena de pecado, de adulterio, pues en lugar de que existe el amor del Padre, existe el amor, pero del mal. No hay amor de Dios ahí en esa persona, en ese corazón. Por eso es necesario buscar primero. Mucha gente no sabe qué es vivir según el mundo, según lo que está diciendo aquí esta palabra de Dios, hermanos. Vamos a reflexionar en otro texto, en otra parte de la escritura, donde también nos está diciendo, nos está previniendo qué es vivir según el mundo, en qué nos convertimos cuando vivimos según el mundo, hermanos. Fíjense, está en Santiago 4, versículo 4, dice: Adúlteros, ¿no saben que la amistad con este mundo es enemistad con Dios? Quien desee ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Miren qué tan grave es eso, hermanos. Qué gravísimo es vivir según el mundo. Qué gravísimo es según vivir una vida según como yo quiera. Una vida completamente desordenada, una vida viciosa, una vida lejos de Dios te lleva completamente a hacerte enemigo de Dios, no amigo de Dios. Cuando tú vives según el mundo, según tu querer, según lo que tú quieras, lejos de Dios, cuando tú no te confiesas, cuando tú no oras, cuando tú no haces el bien, cuando tú no practicas los mandamientos, cuando tú haces el mal, cuando tú le sirves al pecado, pues hermano, estás completamente lejos de Dios y eso nos lleva a ser enemigos del mundo, o sea, pues enemigos de Dios.
y ser amigos del mundo, hermanos. Y ahorita está en eso, hermanos, que nosotros queremos ser más amigos del mundo que amigos de Dios. A muchos de nosotros le estamos sirviendo al mundo y no a Dios, hermanos, porque queremos hacer las cosas del mundo, pero las cosas de Dios no queremos hacerlas para nada, no queremos saber nada de las cosas de Dios. También quiero mostrarles en Romanos 8, Romanos, Romanos 8, versículo 5 en adelante, 5 al 6, vamos a leerlo. Vamos a leer aquí esta palabra para poder analizar un poco más. Aquí dice de otra manera, hermanos, este versículo nos dice de otra manera vivir según el mundo. Aquí nos dice que los que vivimos según la carne, cuando aquellas personas que buscan solo el placer, solo satisfacer su lujuria y viven en adulterio, metiéndose con una mujer y con otra, pues en vez de agradarle a Dios, te vas haciendo enemigo de Dios, como dice allá en el otro versículo, ¿verdad? Porque el adulterio nos aparta de Dios, nos aleja de Dios, y pues eso es tan grave, hermanos, partir de esta vida lejos de Dios. Eso no nos lleva a acercarnos a Dios, nos aparta de Dios, hermanos. Fíjense aquí en Romanos 8, versículos 5 y 6 dice, los que viven según la carne, los que viven según la carne van lo que van a lo que es de la carne, perdón. Me disculpan si no me entienden, pero es que no puedo leer muy bien, hermanos. Yo no tuve estudio. Pues fui aprendiendo poco a poquito a leer, hermanos, y por eso no leo muy bien. Pero vamos aprendiendo poco a poquito. Voy a volver a repetir el versículo 5, dice, los que viven según la carne van a lo que es de la carne, y los que viven según el Espíritu van a las cosas del Espíritu. Ahí claramente diferencia las dos formas de vivir aquí en esta vida. Cuando nosotros vivimos según la carne, según el mundo, pues vamos a buscar las cosas de la carne, o sea, lo que a mí me gusta, lo que me satisface, lo que yo quiero, lo que a mí me agrada, pues no lo que le agrada a Dios. Y ahí mismo te dice, el que vive según el Espíritu, busca las cosas del Espíritu. O sea, el que vive según Dios, según la gracia de Dios, va a buscar las cosas de Dios. Y el que vive según el mundo, según la carne, va a buscar las cosas de la carne, va a tratar de satisfacer sus deseos carnales. Y eso es muy gravísimo. Porque, porque esto no le agrada a Dios. Esto, en vez de acercarnos a Dios, en vez de vivir en comunión con Dios, en vez de hacer las cosas de Dios, pues nosotros nos satisfacemos a nosotros mismos. Eso nos lleva a una vida lejos de Dios, una vida desordenada, una vida completamente lejos de Dios. Hermanos, eso es muy gravísimo, porque el pecado, hermanos, cuando nosotros vivimos según el pecado paga un salario, dice la palabra de Dios. El pecado nos lleva a la muerte para que nosotros podamos entender más. Vamos a leer Romanos 6:23 ahí mismo. Permítanme buscar el versículo, hermanos. Romanos 6,
23. Fíjense cómo dice aquí la palabra de Dios, que el pecado, cuando nosotros vivimos el mal, pues el pecado, pasamos en esta vida haciendo el pecado paga un salario, dice, y es la muerte. Vamos a leerlo de la palabra de Dios, dice. Romanos 6, versículo 23, dice, el pecado paga un salario y es la muerte. ¿Miraron? Que haciendo el pecado, o sea, nos va a llevar a la condenación, a la muerte eterna, hermanos. Aquí podrás darte el lujo de vivir tu vida a tu manera, en adulterio, haciendo lo que tú quieras. Pero el día que Dios te llame, el día que Dios diga, basta, ya ven para acá a entregarme cuentas, ahí va a estar el yo querer cambiar, ahí va a estar el lamento, como dice la palabra de Dios, ahí va a estar el rechinar de dientes, ahí va a estar el dolor, el sufrimiento. Acuérdense como ese rico que se perdió, se condenó y que está allá en Lucas. Lucas parece que 19, Lucas 16, 19 en adelante, ahí está ese rico, donde el rico y Lázaro que se condenó, ese rico, hermanos, cómo se lamentaba en el infierno, cómo él gritaba, cómo él quería que Lázaro mojara su dedo para refrescarle la lengua y así poder aliviar un poco su dolor. Pero cuando uno cae en el infierno, hermanos, ya no hay solución, ya no hay perdón, ya no puedes cambiar, ya no tienes la libertad de escoger. La libertad es aquí, hermanos, aquí en la tierra. El pecado paga un salario y es la muerte. Fíjense, la vida eterna, en cambio, es el don de Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Miren, hermanos, aquí claramente nos aclara que para que nosotros tengamos vida, para que nosotros tengamos vida eterna, pues, para que podamos llegar a la vida eterna, debemos de creer en Cristo, buscar a Cristo, vivir en gracia de Dios, practicar sus mandamientos, confesándonos y mantenernos en la oración, mantenernos firmes en la fe y leyendo su palabra y poner en práctica, hermanos, todo lo que Dios nos ha enseñado, pues a través de su palabra. Eso debemos de hacer para nosotros poder vivir en gracia de Dios y partir de esta vida en gracia de Dios, hermanos. Hay que tener mucho cuidado con eso, hermanos. Yo les quise compartir pues estos cortos videos este corto video para que pues ustedes y yo nos pongamos a reflexionar, hermanos, que si estamos en esta vida, estamos de paso, hermanos. Aquí Dios nos envió a cada uno de nosotros a una misión. Aquí Dios nos envió a cada uno de nosotros no a hacer lo que queramos nosotros, hermanos. Sí nos dio libertad. Sí, yo sé que nos dio libertad para escoger el bien o el mal. Ya Jesús vino a rescatarnos, hermanos, de la antigua ley. Ahora, si nosotros queremos esclavizarnos otra vez al pecado, pues eso ya es decisión de nosotros, pero Cristo ya nos compró a un precio muy alto. Ya nos compró con su sangre, con su sacrificio, dando su vida en la cruz por nosotros, liberándonos de nuestros pecados, liberándonos de esa trampa donde el demonio nos tenía atrapados, hermanos, a través del pecado, a través de las miserias, del desastre, de la muerte, pues, del pecado, hermanos. Más que nada, ya Cristo nos liberó, ya Cristo nos rescató, hermanos. Si tú te quieres esclavizar, es porque tú quieres hacer del mal. Pero ya Cristo te rescató. Solo entrégale tu vida, hermanos. Ábrele tu corazón. Haz una sincera conversión, hermano. Busca esa gracia de la conversión. Arrepiéntete de todo lo que has hecho.
y ve a confesarte, busca un buen sacerdote y confiésale tus pecados para que Dios pueda liberarte, para que Dios pueda perdonarte, hermanos. Sirve, hermanos, sírvele a Dios antes de que sea demasiado tarde, hermanos, porque la gracia de Dios, la misericordia de Dios está aquí, hermanos. Aquí es donde debemos de buscar esa gracia de Dios, ese perdón, aquí es donde debemos de reflexionar, aquí es donde debemos de encontrar ese Dios tan grande y maravilloso y meterlo en nuestro corazón para que nosotros partamos de esta vida, cuando Él nos llame, pues cuando nos llegue la muerte, la pelona, o sea, cuando partamos de esta vida y nos llame el Señor a pedir cuentas, pues lleguemos a su presencia y compartamos esa vida eterna que Él nos está prometiendo a través de su palabra. Bendiciones, mis hermanos, que Dios me los bendiga. Hasta el próximo video. Yo les comparto estos videos para que juntos vea, juntos reflexionemos, hermanos, estos versículos, esta palabra de Dios, que esta palabra de Dios es cierta, es verdadera, hermanos. Esta palabra no miente. ¿Por qué no miente, hermanos? Porque esta palabra fue escrita por hombres que fueron inspirados por Dios. Esta palabra ya no se puede cambiar, hermanos. Ya Dios no puede violar su palabra. Lo que escrito está, es Cristo, está y eso va a ser. Ánimo, mis hermanos, yo les invito, agarren su Biblia, lean su Biblia y pídanle a Dios entendimiento y sabiduría para que puedan salvar su alma, hermanos. Créanme, hermanos, yo fui rescatado del abismo, yo fui rescatado de los infiernos del abismo por la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Yo aquí, como me ven, yo era un hombre completamente del mundo. Era un hombre vicioso, hermanos, un hombre completamente entregado al mundo, pero por eso les digo, les comparto estos versículos porque Dios me hizo entender también a través de su palabra que vivir según el mundo pues nos va a llevar a la muerte, nos puede llevar hasta la condenación, hermanos, porque vivir según el mundo te la pasas en adulterio en adulterio. Y pues es el adulterio, pues claramente la palabra de Dios que el adúltero no entrará en el reino de Dios, hermanos. Hay que tener mucho cuidado con eso, hermanos. Yo les comparto estos videos para que nos pongamos a reflexionar ustedes y yo, hermanos. Hasta el próximo video, que Dios me los bendiga, que Dios los llene de bendiciones y que el santo manto de María Santísima nos cubra siempre para que podamos llegar a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, hermanos. Hasta el próximo video.